el pronóstico de la demanda, la curva de carga y el pronóstico de la demanda en tablas Excel hasta el martes próximo. En vez del 3, vamos a poner el martes próximo será, a ver, no, lunes 4 es, en realidad esto debería ser 4 de mayo. No, está mal mi calendario, estoy mirando en mayo. Estamos en junio, ingeniero. Junio, sí, sí. Ya, entonces, bien, el 3 tendrían que haber presentado. El 8 de junio, estos dos se van a trasladar al 8. Y tienen además un feriado para hacer el pronóstico de la demanda, ya hemos llevado ese tema, la curva de carga y hacer el recorrido del canal. Solamente desde el punto de vista del diseño, ya les he mostrado un ejemplo que está en anteriores presentaciones, el recorrido que va a tener el canal. No van a dimensionar, cosa que se hacía cuando era presencial, no van a dimensionar la obra de derivación, la obra de toma, la cámara de carga, no es necesario. El canal es interesante y es sencillo mediante gráficos que están en la guía. ¿Ya? Es decir, que el canal tiene una longitud y tiene una sección, una altura y un ancho del canal. Como quiera que haya un caudal que deriva de la curva de carga de caudales que está también en mi página, que el otro día les mostré, en función de eso y de su grupo, definen qué caudal les corresponde. Con esos dos elementos buscan la H. En los planos sirve para buscar la H. O sea, el plano sirve para ubicar el pueblo, para ubicar el río y para definir qué altura de caída va a tener su central. ¿Ya? Y con eso ya tenemos avanzado, trazado la ubicación. Puede que todo se traslade una fechita más, pero no hay problema. Ustedes pueden entrar a mi página, está este cronograma para todos. Probablemente muchos ya se han conseguido algún proyecto de semestres pasados, porque existen. Yo los tengo archivados, pero existen. Y crean que con eso basta presentarlo. No, ya les dije al principio, puede ser la misma población, el mismo río que otros semestres, pero tiene que ser distinta el punto de obra de derivación. Y debido a que tiene que ser eso distinto, entonces es posible que también la altura de caída sea distinta. Eso lo tengo que ver, que me lo demuestren que lo han encontrado eso. Todo eso. Ya, entonces, sirve de guía cualquiera de los otros proyectos. Pero no sirve de nada presentar uno que ya se presentó porque tengo todos los archivos. Y yo me doy cuenta, no son infinitos los archivos que hay. Bueno, eso quería adelantarles. Ahora sí vamos a entrar a la siguiente parte del avance. Obviamente tenemos aquí en forma, para estar buscando ahorita, no, mejor buscaremos, nos saldremos de aquí. Un momentito.
Y vamos a ponernos en la siguiente, donde está el... ¿Se nota? Ingeniero. Sí, Sí, se ve, ingeniero. El diagrama de bloques. Entonces decíamos, tenemos acá, no está por demás hacer mis grafiquitos famosos. Aquí tenemos el río que baja hasta por acá. Tenemos la obra de derivación. Pueden negarse. Las obras civiles hemos visto la obra de derivación, la obra de toma. Tenemos el canal, la cámara de carga. Entre las obras civiles, todas son importantes. No hay vuelta. Todas son importantes. Y se pueden, en la guía, se puede calcular las rápido el canal. Incluso aquí hay un desalenadorcito. Un desalenador, el canal, la cámara de carga, que es súper importante. Y decíamos que aquí parte ya en la tubería. Digamos que hace esto por el torcidito así. Esa tubería, porque la tubería pues sigue la ladera del cerro. Va apoyada en la ladera del cerro. Entonces la ladera es irregular hasta el río. Desde aquí arriba hasta el río es totalmente irregular. Hemos visto en las fotos también. Pero llega un punto en que tenemos la casa de máquinas con su techito y la tubería llega acá y a dónde va justamente a la turbina. El agua que adquirió teniendo una H, una altura de caída, que ustedes lo definen porque tienen, con la demanda tienen la potencia máxima, que es con la demanda, con la curva de caudales tienen el caudal que tienen, que supuestamente en un estudio de hidrológico ustedes pudieron, ¿cómo se llama? Determinar esa curva de caudales, de variación de caudales, y por lo tanto tienen potencia, tienen caudal y les falta la altura. En el plano del IGM, ustedes determinan este río, determinan dónde lo van a poner su central, dónde van a poner su toma, y resulta que aquí encuentran la H. ¿Verdad? Ahora, dirán ustedes, pero con esa H y con ese caudal, por ahí no me alcanza el caudal que tengo, o en su defecto, esta caída es tan pequeña que tampoco alcanza para entregar la potencia completa del proyecto. Entonces, en vez de hacerla aquí la casa de máquinas, la tendré que hacer más abajo para que tenga
una caída mayor. O en su defecto, la obra de derivación la pondré más arriba para que tenga el mismo efecto de aumentar la H. Todo depende de lo que les diga la topografía de las cartas geográficas del IGN. No es que nos inventamos una H. No es una variable dependiente. Es dependiente porque depende también de otros factores, pero ahí está, la naturaleza me la da la H. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos todo esto, ¿qué hacemos con la guía? Tenemos que definir ya el siguiente primer paso, que es la turbina. Hasta aquí hemos estado en el campo civil, obras civiles. Luego la tubería es una obra mecánica, la turbina es mecánica y después pues entraremos al generador. Entonces hoy día estamos llevando turbinas. El agua que viene desde arriba llega con una cierta energía cinética, ¿no es verdad? Y choca contra la turbina y lo impulsa para que dé vueltas. Ahí está el chiste. No es simoteo, es para que dé vueltas la turbina. Y como en el eje de la turbina está el rotor del generador, entonces tiene sentido, ¿no es verdad? Entonces vamos a hablar, como decíamos, a partir de ahora, de la turbina. Nuestras preocupaciones en esta materia es dentro de la casa máquinas. Esto es bueno saber porque todo futuro ingeniero, y en el caso de ustedes ingenieros, porque yo creo que dentro de poco se van a hacer muchas centrales hidroeléctricas por necesidad de aumentar la potencia ofertada o para exportarla o para consumirla, porque yo me imagino que como van las cosas, el gas natural va a dejar de tener, vamos a dejar de tener las reservas que tenemos y dejar de exportar lo que se exporta como gas. Eventualmente nos servirá un tiempito más para generar, pero cuanto más, ya de repente sus hijos ya no van a tener esa opción. Bien, entonces hasta aquí. Como verán ustedes, lo que queremos es el que haga estas obras intermedias a completarlo bien. No le va a aumentar grandes puntos. ¿Por qué? Porque lo que viene es mucho más importante que es lo que está aquí adentro. ¿No es verdad? Entonces tenemos el canal, decíamos, la cámara de carga, una válvula al inicio de la tubería forzada, termina la tubería forzada, otra válvula que sirve no para regular el caudal, por si acaso. Estas dos válvulas no son para regular el caudal, son válvulas para permitir el flujo del caudal que haya, no importa cuál, o cerrar el paso del agua hacia adelante. Si lo cierro aquí, la tubería se va a encontrar vacía. Y me puede servir, por ejemplo, para hacer mantenimiento de la tubería, hacer algún trabajo. Y si lo cierro aquí, va a ser para que tenga que inspeccionar todo el tema de la entrada hacia la turbina y la turbina misma. ¿Ya? Entonces, estas válvulas son solamente válvulas para entrar, para permitir que siga corriendo el flujo de agua o que esté parado, no para regularla, no para regular el caudal. A menudo la gente se confunde con que estas válvulas sirven para regular qué caudal debe entrar a la turbina, no. Entonces ahora estamos acá. Y en eso nos concentraremos en esta clase. Bien. Una vez dicho esto, nos pasamos sacamos y
Les voy a presentar entonces algo que ya les presenté la semana pasada. Tengo. Vamos a eso. Bien. ¿Están viendo el... Ah, la flauta, ¿no es esta? ¿O es? Esta parece ser. A ver si los pasaré. Una turbina a gas. Que yo les doy centrales en general a los ustedes de estas han debido ver a patadas en una clase de térmicas. Fíjense, muy bonita, pero no perdamos el tiempo. Me olvidé que tiene una simbología similar. Ahorita vamos a encontrar. ¿Dónde está? Aquí quería mostrarles que sí, pasamos ya. Aquí está, pues, qué tipo, che. Más bajo que soy. Por alguna razón, esta es. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se ve. Entonces, esta, para mostrarles nada más que todo el chiste está en llegar con el agua y dar vueltas el rodete. En este caso, lo que estamos viendo es una turbina de tipo Pelton, ¿no es verdad? Entonces, sigamos. Fíjense ahí, tenemos la turbina, el eje, y tenemos que por acá va a salir el chorro. En este caso es una turbina Pelton con 2 inyectores. El caudal del agua va a pasar por acá y va a hacer dar vueltas en sentido horario. Ahí está el acople entre la turbina y el rotor del generador, ¿verdad? Es un acople que en el caso de las centrales hidroeléctricas, en general, el acople es directo. ¿Ya? El acople es directo del eje con el rotor, del eje de la turbina con el rotor. El acople es directo. Para centrales hidroeléctricas de baja caída, ahí puede haber algo especial. Es decir, cuando mejor veamos las otras más. Después les explico entonces. Turbina Pelton, el rotor. Aquí ya está con su tapa la turbina y su generador. Esta es para medianas caídas. Y eso lo vamos a ver por qué. Este es de tipo a hélice. No, es axial, perdón. A reacción. Este es
generador, que se lo ve. Aquí ya está su estator. Antesito se veía el rotor. Este es el rotor. Decíamos que estos son los polos, que cuando son pequeñas unidades de algunas decenas de kilovatios, puede ser un imán, todo esto, pero cuando se trata de ¿cómo se llama?, de centrales más grandes, el flujo magnético que emana de los imanes es muy pequeño para turbinas de cientos de kilovatios o megavatios, ¿no? Entonces, en vez de tener imanes en el rotor, en ese caso se tiene una serie de bobinas por donde pasa la corriente, las cuales van a generar el suficiente flujo para poder generar la corriente en el estator. Lo interesante es eso, de que aquí Ingeniero, también en las francis en general son directas, la unión del eje. Diga. antes de que siga, la corriente que se usa para generar los campos magnéticos en esas bobinas, ¿son producidas por la misma central o se inyectan desde el sistema conectado aparte? Sí, eso lo le vamos a contestar ya con un tema específico que se llama sistemas de excitación. ¿Ya? Ok, Así que ingeniero. guárdeselo en su archivo. Sigamos. Ahí ya está completito el estator y el rotor. Como ven ustedes, y este tercero ya es de tipo Kaplan. Son las tres principales que hay. Pelton, Francis y Kaplan. En las que el tipo de a la vez son distintos. Esto es un poco parecido a las aletas de un ventilador, digamos, ¿no? Pero hemos visto mucho nosotros seguramente visualmente en los barcos, donde se utilizan no para este objetivo de generar energía eléctrica, sino como parte de una especie de turbinas, como las turbinas a reacción, es decir, para impulsar, en el caso de los barcos, que vaya adelante, ¿no? En este caso es por la forma, les digo, que tiene. En Bolivia no hay de tipo Kaplan que sepa yo. Por lo menos dentro del sistema interconectado no hay. Igualmente con su... Aquí les quería decir que fíjense, y aquí se lo ve, a ojo de buen cubero les comento que, pero vamos a hablar un poquito más adelante, que este eje no necesariamente ya es directo, es decir, las revoluciones por minuto, la velocidad que tiene el rotor del generador. Un segundito, hay alguien que... Algunos que salieron porque les gustó. ¿Qué? Ya. Entonces decíamos, aquí se lo muestra como que digamos en el mismo eje, pero en general, cuando se trata de turbinas, sobre todo Kaplan, las velocidades, dado que las turbinas Kaplan sirven para esquemas donde la altura de caída es pequeña y el caudal es enorme, entonces las caídas son pequeñas, la velocidad, por lo tanto, que tiene el agua es relativamente pequeño y la velocidad del eje también es baja. Entonces, a baja velocidad, 100 y tanto revoluciones por minuto, por decir 150, 70 y tantas, corresponde número de número de polos del rotor del generador muy grande, 10
12, 20 pares de polos, velocidades muy bajas. ¿Ya? Entonces, ahí, desde el punto de vista del costo, el generador de demasiados polos es más caro que un generador de 3, 4 pares de polos. Entonces, ¿qué hacemos? Eso lo vamos a ver después. Les adelanto solamente el problema. Un detallito tal vez para hacerles notar que en todos los casos, mejor dicho, en las de Francis y Kaplan, esto. Vamos a ver. Acá abajo, fíjense, hay paletas, que estas sí son las reguladoras para que entre la cantidad del volumen de agua que uno desee a la turbina propiamente dicha. Estas. Bien. Hemos terminado con este videito. Ya. Una vez que tenemos, ya sabemos por dónde va a ir, entramos a las turbinas. Las turbinas las tengo aquí. Vaya. Entonces vamos a compartir. Creo que hay alguien también que entró de nuevo o que está esperando. No, no hay nada. Bien. ¿Se nota la presentación? Sí, ingeniero. Ya. Vamos a ver cuántos tipos de turbinas hay. Por el principio de funcionamiento, hay dos tipos de turbinas. Turbinas a acción o chorro libre y turbinas a reacción. En este tipo de turbinas, las turbinas a acción o chorro libre, el caudal del, como las primeras que vimos en las Pelton, ese es un ejemplo de turbina a acción Pelton. La energía cinética que contiene el agua, y aquí vamos a hacer un dibujito. Entonces tenemos, por decir así, el inyector al final de la tubería forzada, ¿no? Aquí hay el chorro de agua y aquí está la pelota. Aquí están las cucharas que se llaman. Sí. Entonces, el agua que se convierte de ser energía potencial a una cierta altura en la cámara de carga, esa agua en la cámara de carga tiene una energía potencial que al bajar por la tubería, pues se convierte en energía cinética. Toda esa energía cinética convertida menos como en todo proceso mecánico de este mundo, estos mecánicos que hasta ahora no inventan alguna máquina que tenga prácticamente pérdida cero, van a haber también pérdidas de todo ese potencial al llegar al final en energía de velocidad, de energía cinética del agua, que al chocar a los álabes, que en este caso se llaman cucharas, en el caso de las Pelton,
y va a hacer girar, en este caso, en sentido antihorario. Convierte energía en estas de turbinas a acción o de chorro libre, convierten toda la energía que tienen en la cámara de carga en energía cinética antes de chocar a la turbina del agua. ¿Ya? O sea, llegan aquí y aquí la presión a la que están, antes de aquí la presión corresponde a la altura de caída de la central, de la turbina. Pero cuando están afuera ya están a temperatura, a una presión atmosférica. Entonces, toda la energía, quiere decir que toda la energía que había arriba se convirtió en energía cinética. Y toda esa energía va y choca contra las cucharas de la turbina, o sea, contra la turbina. Esto, lo que hay aquí es aire, presión atmosférica. Y en estos casos, el rodete está girando, este rodete, y el rodete entero y su eje obviamente está girando al aire libre. Quiere decir que choca y cae pues el agua, ¿no? Hasta cae, y eso ya después se lo traslada a un canal hacia el río. Entonces, aquí se convirtió toda la energía mecánica en energía todavía mecánica pero cinética, pero de giro del eje. Este es el tipo de turbina que se llama de chorro libre. ¿Y cuáles son ejemplos de turbina a acción? Las turbinas Pelton. Hay más detalle en la parte teórica, digamos, que está en mi página, como por ejemplo, no es solamente las Pelton, las de flujo cruzado se llaman. Hay otro tipo de turbinas, no recuerdo ahorita el nombre, pero las más difundidas a nivel mundial son las Pelton, en las turbinas de acción. Bien, ahora veamos aquí, vamos a ver antes de seguir al siguiente, que son estas, ¿no? Estas, acción. Este está en su lugar, este es el inyector por donde va a salir el agua y va a hacer dar vueltas. ¿Ya? Bien, sigamos. Sigamos, como decía un amigo. Las de reacción. Entre las de reacción podemos ver que la cosa es distinta. En las turbinas de reacción, no todo el agua se convierte, no toda la energía potencial que se tiene en la cámara de carga se convierte en energía cinética, sino parte antes de llegar a chocar a la turbina. Parte. Y el resto de esa energía potencial que tiene se convierte en el rodete mismo y en el tubo de succión. Ahí es donde ya no tienen nada que entregar al final. Y en el caso de las turbinas a reacción, el rodete está inmerso en el agua, no como en las de Pelton, que están al aire libre. Estas otras no, están en plena agua y por algo la conversión todavía sigue dándose a través del rodete hasta el tubo de succión, y el tubo de succión es lo que lleva el agua afuera, a su descarga.
turbinas de reacción tenemos las Francis y las de hélice. Dentro de las de hélice están las Kaplan. Y hay una serie de otras turbinitas de este tipo que se adecúan para caídas pequeñas y caudales grandes, ¿no? Esa, por ejemplo, que les presenté la vez pasada en una clase anterior, un videíto de una turbinita, de una centralita hidroeléctrica microcentral de 5 kilovatios, era de tipo a hélice, es decir, de tipo similar a las Kaplan. Kaplan es una de hélice. Y por supuesto hay las de Francis, que son, vamos a verlas aquí alguna foto, después vamos a ver con más detenimiento fotos. En este caso, ya que estamos en las de hélice, en las de hélice el agua no entra como en el otro caso mediante un inyector, sino mediante un caracol que invade todo. Invade todo. Y en cada lugar, aquí hay otras paletas. Vamos a ponerlas de la siguiente forma. Hay otras paletitas acá fijas. Fijas quiere decir que no se mueven, que no son tan feas como las que estoy haciendo, pero paletas al fin, que sirven para direccionar el agua y que vayan en sentido perpendicular al eje. ¿Ya? El agua que entra todo el caracol, toda la carcasa de caracol, y estas paletitas están en toda la circunferencia y hacen que el agua dirija el agua hacia adentro. Después de esas paletas hay estas otras, que son las que regulan el caudal a la cantidad que uno desee. Y recién después de eso va a salir hacia nosotros, digamos, esta es una planta, aquí está la otra. Va a salir el agua que esta es la que acabamos de hacer el esquema. La siguiente, entonces, para que se vea un poco mejor en ese tipo de centrales, fíjense que se le ha hecho un corte así, miren, corte acá. Como es un caracol esto, entonces aquí si le hago un corte es un círculo de un cierto diámetro, mientras que en el corte a este otro lado del caracol el círculo tiene menor diámetro. Y todo eso va a entrar a través de las paletas fijas, a través de las paletas de regulador y por último la turbina propiamente dicha. Entonces, en este caso, yendo a esta otra, es esto de acá. Viene así, el agua entra por acá y va a salir por acá, y el agua al entrar en todos los dos lados va a tener unas paletas fijas, unas regulables, y este pedacito, realmente este pedacito que estoy achurando, este de aquí, son las paletas o que a la vez ya del rotor. Esto es el rotor. Y el agua va y se sale. Este es el tubo de succión. Mejor hubiese sido ponerlo de frente, de horizontal este dibujo, ¿no? Para que se vea cómo se ve horizontal. Fíjense si se le hace el corte ahí, solo que las letras me quedaban en 90 grados, pero lo voy a arreglar para ponerlo de nuevo en la presentación. Entonces,
Y además de que siempre el esquemático como este, para representar una Francis, es de lo más complejo. Para esto tienen mucha habilidad los mecánicos, porque ellos manejan secciones, cortes, plantas, y el dibujo hace maravillas de cómo se deben representar correctamente los planos. Y como son curvos y todo eso, pues resulta complicado. Para un mecánico eso le resulta fácil. Es su juego. Nosotros los eléctricos quedamos medio en la luna imaginándonos cómo es entonces, ¿no? Entonces, para no quedar demasiado en la luna, no nos queda otro que imaginarnos, nada más que imaginarnos. En este caso, estamos viendo aquí, caso de este es el rodete, fíjense. Aquí están las paletas, esas que les dije. Vamos a hacer aquí las paletas. Aquí están las paletas, una cosa así, digamos. Sí. Con un eje al medio. ¿Para qué es este eje al medio? Estas son las paletas reguladoras que tienen esta forma. Aquí están en pleno montaje, por si acaso. Ya está el rotor, pero en la parte fija de la turbina hay estas paletas que permiten regular, y el agua entra por acá, ¿no es verdad? Entra por acá. En este caso está entrando desde abajo, entrando así, entrando así, entrando así. Y estas paletas, si con un mecanismo que después vamos a ver que trabaja automáticamente, yo esta paleta que está así en este momento y por aquí puede entrar el agua, lo puedo hacer de tal forma que esta venga así. O sea, la he inclinado y la siguiente también. Todas recorren y al inclinarlo cerramos un poco el camino y puede hacer de tal forma que llegue a cerrarse completamente el ingreso de agua y bueno, no entre nada de agua, quiere decir que lo estoy parando la turbina. Y también tenemos otro ejemplo de Francis. Esto de aquí ya vista afuera. El rotor, ¿no? Miren la forma que tiene. Es poco concebible para nosotros los eléctricos. Bien, entonces, volviendo a nuestros temas, nos vamos para atrás. Y seguimos acá. Entonces ya tenemos los dos tipos de turbinas a acción o chorro libre, tipo Pelton y tipo de flujo cruzado, se llama otro tipo, similar. Es una variación de las Pelton. Y las turbinas a reacción, en la que hemos dicho que no toda la energía potencial en la cámara de carga se convierte en energía cinética abajo, ya cerca a la turbina, sino parte. Y la otra parte se sigue convirtiendo al cruzarla, al chocar y cruzar el rodete y además en el tubo de succión. Bien, esos son los dos tipos principales. En Bolivia existen las Pelton y las Francis. Hélice no conozco. De repente hay alguna pequeñita o algo así, pero en el sistema interconectado no conozco. Bien, ¿qué más podemos decir de esto? Aquí algo importantísimo.
número específico de revoluciones NQ. NQ, dice acá, es el número de revoluciones con que girará la máquina de geometría semejante, cuyas dimensiones absolutos fueran elegidas de tal manera que consuma, si es bomba bombee, un caudal de 1 metro cúbico por segundo para una caída de H de 1 metro. Toda turbina, por lo tanto, o proyecto de turbina, podemos conseguir su NQ multiplicando las revoluciones. Es que aquí no he podido en el PowerPoint, y cuando lo traía de otro programa se despatarraba la lámina, traer esta no he podido traer esta fórmula. Entonces vamos a poner lo siguiente. Es n por, más mayúscula, la n de velocidad es n minúscula, su simbología, y es en RPM, revoluciones por minuto. Por, a ver si aquí puedo hacer algo. N por raíz cuadrada de Q ¿ya? Raíz cuadrada de Q en la memoria, digo, en los apuntes que tengo en la página, eso está bien, porque está hecho ¿cómo se llama? En PDF. Raíz cuadrada de Q dividido raíz cuarta entonces 4 DH elevado a 3. Ahí está. Entonces, esta fórmula que está en jeroglífico aquí, NQ es igual a N por raíz cuadrada de Q, caudal, dividido raíz cuarta de la altura al cubo. Por lo tanto, si nosotros le ponemos acá 1 y ponemos acá 1 en un laboratorio, por ejemplo, laboratorio de electromecánica, futuro de hidráulica y mecánica, hacemos la prueba y con un caudal de 1 metro cúbico por segundo, una altura de caída, tanto la N con la que va a girar, en ese caso, porque todo esto se va a volver 1. La N con la que va a girar es la NQ. ¿Ya? En ese caso, todo esto es 1 y NQ es igual a 1. Entonces, si en un laboratorio u otra central, no importa que sea de la N, dice de geometría semejante, quiere decir del mismo tipo, no vamos a comparar una Pelton con una Francis, ¿no? Una Pelton con otra Pelton, ¿no? En ese caso se calcula NQ. En nuestro caso, lo vamos a calcular en cada proyecto, teniendo en cuenta su caudal, su altura de caída real, y por la N que va a tener ese proyecto, esa turbina. Y nos va a dar un valor, NQ. ¿Ya? Pero su significado físico es la velocidad con la que va a rotar esa turbina. NQ es la velocidad con la que va a rotar, teniendo una Q de 1 metro cúbico por segundo y una altura de caída de 1 metro. Cuando nosotros calculemos para nuestras turbinas y nuestro proyecto la NQ y nos dé que NQ es menos de 22,
entonces escogemos las turbinas Pelton. Si la NQ es mayor, perdón, está en realidad, aquí le falta, aquí me falta esto. Recién lo hice hoy día esta fórmula, la tengo en otro paquete, en Word o en PDF, pero para ponerlo en un mismo PowerPoint lo puse aquí, pero al trasladar la fórmula, aquí me falta poner, si no, no tendría sentido. Para las Francis, la NQ tiene que estar entre 22 y 120. ¿Ya? NQ, si su NQ de su proyecto es mayor que 22 y menor que 120, Francis. Y por último, si su NQ es mayor que 120, Kaplan. Esa es una forma. Esta es una fórmula más que científica, es una fórmula empírica. Es decir, ya tenemos de desarrollo de turbinas hidroeléctricas desde hace más de 100 años, ¿no es verdad? Ya en 1860, 70 ya habían centrales hidroeléctricas en Europa. Entonces, y habían fábricas. Ya. Entonces, estamos hablando de más de 100 años que tienen las empresas fabricantes de turbinas esa experiencia. Y de ahí salieron estos datos. Empíricos, por lo tanto. Empírico significa que provienen de la experiencia. En su proyecto normalmente les va a dar uno de estos dos, o Pelton o Francis. Nunca les va a dar una Kaplan, no porque en general estamos hablando de ríos con ciertos límites de caudal, de esa curva de variación de caudales, de duración de caudales. Estamos hablando de caudales relativamente pequeños como los que tenemos en los valles. Si estuviéramos hablando de caudales de centrales que ustedes la ubican en el Río Grande o en ríos así ya de planicie, pero grandes como el Bala o qué sé yo, Oquitas, que es otro proyecto en Santa Cruz, de unos 50, 60 megavatios. Ahí podría dar ya caudales grandes, ¿no? ¿Y qué significa caudales pequeños, caudales grandes? En general, pues caudales pequeños estamos hablando de caudales de menos de 1 metro cúbico por segundo. O sea, unos 300 litros por segundo, 500 litros por segundo, 200 litros por segundo. Esos son caudales pequeños, ¿no? Que son 0,5 metros cúbicos por segundo, 0,3 metros cúbicos por segundo. Caudales medianos, estamos hablando entre 1 a 10, digamos, caudales medianos. Y después ya vienen los caudales donde incluso, como en el caso de Itaipú, creo que cada unidad tiene más de 500 metros cúbicos por segundo. 500, oigan bien, no 10, 15, para tener unas Francis. 500 metros por segundo. Pero bueno, ese es un extremo entre las unidades más grandes del mundo, ¿no? Pero en general va a estar pues, entre 50, 100, 200 metros cúbicos por segundo. No sé si tienen una idea de qué caudal es ese, ¿no? Es decir, decenas de metros cúbicos por segundo en tiempo de 1 segundo que pasan en un determinado momento, casi un instante, un segundo. Es un caudal enorme, ¿no? Y eso no va a dar, obviamente. Pero, de acuerdo a esta formulita, el tipo de turbina no depende solo del caudal, depende de la altura.
Y en la naturaleza se da pues el fenómeno natural que lo previó la naturaleza real, de que en general, digamos, mientras más arriba estás con un proyecto, cada vez es menor el caudal, porque estás llegando cada vez a su fuente de creación de ese río, digamos, puede ser pues que se derrite. O sea, mientras más arriba vas, mientras menor es la cuenca, el caudal es menor. Mientras más abajo vamos, mayor caudal nos preparó la naturaleza porque se juntan los caudales de otras cuencas para hacer un solo río, como el Piraí, y el Piraí a su vez es afluente del Río Grande, y el Río Grande a su vez es del río Mamoré, no es del Mamoré, del río Oportunidad, del río Madre de Dios, de repente el siguiente, no me acuerdo ahorita cómo se llama ese río que el Piraí va a dar. ¿Alguien se acuerda? Incluso ese río en Puerto Villarroel, en Cochabamba, por el Chapare se va, y es un río caudaloso, solo que un poco más al norte, ahí va a parar el Río Grande. Y ese otro río va al río Madre de Dios, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, la naturaleza ha dicho, bueno, más arriba vas, mayor altura de caída tendrás, pero menor caudal. Más abajo vas, menor altura de caída, casi plano, pero gran caudal. ¿No es verdad? Y bueno, y resulta pues que el NQ depende de esos dos factores. ¿Cuál crece más rápidamente? ¿El numerador o el denominador en esta fórmula? El denominador. ¿Cuál decrece más rápidamente? Creo que la H, ¿no? Porque está el cubo y hay que sacarle raíz cuadrada, mientras que aquí es solo raíz cuadrada. Aquí hay toda una matemática de por medio que habría que analizarla, pero que nosotros no lo vamos a hacer. Bien, entonces esta es una forma de definir todos los egresados de la carrera, cuando terminan, saben que yo trabajo, tengo unas horas que me dedico a asesorar a los que hacen sus trabajos de grado. En general a todos, a las 3 carreras, mecánica, eléctrica, electromecánica y electrónica también. Pero los asesoro solo a los eléctricos más detalladamente y al resto en la parte más formal. Pasos que hay que dar, una serie de cosas, ¿verdad? Entonces, me bombardean a cualquier hora de la mañana o de la tarde de todos los días, porque yo les he dicho, no importa la hora, me llaman, pero se olvidan que también doy clases y siempre me llaman a las horas de clase. Ya se olvidaron, ya son egresados, ya están preparando, entonces se olvidan. Así que los tengo que dejar esperando. Bien, sigamos. Esta es una forma de calcular, entonces, de encontrar el tipo de turbina, más que calcular y encontrar el tipo de turbina, ya, ver con Francisco Kaplan de sus proyectos. Pero también hay otro detalle. Ese otro detalle es la experiencia de las empresas. ¿Qué significa eso? Que existen unas tablas, como la que está en la guía del ingeniero Nosaki, pero cada fábrica tiene una tabla similar como esta, en la cual es un gráfico en el que
en las ordenadas está la altura de caída y esta tabla en esta hasta 5 megavatios. Pequeña central. Arriba de 5 megavatios ya son medianas y grandes, ¿no? Hasta 5 megavatios. Y ninguno de los proyectos que ustedes van a hacer va a tener más de 5 megavatios. Entonces se aplica este tipo de tablas directamente donde uno tiene la altura de caída acá y el caudal. Entonces aquí yo voy directo a definir qué tipo de turbina va a tener mi turbina, para escoger el tipo de turbina. Por ejemplo, aquí hay un puntito, aquí hay un 2 y algo metros cúbicos por segundo, que tiene una altura de caída apenas de 20 metros. 20 metros son 6 pisos, digo, ¿no? Los 6 pisos de un edificio. No es tan bajo, pero 20 metros no es nada, ¿no? Para las alturas que hay en Songo, por decir. Y aquí tenemos, entonces, y tiene 2 metros cúbicos por segundo. Entonces, ¿dónde cae este punto de cruce? Acá. Por lo tanto, está en este gráfico en la zona 6. La zona 6 es Francis. Eje horizontal, una rueda, doble descarga. Ya, con este gráfico ya encontré el tipo de turbina. Simplemente mi formulita que les puse, que no es mía obviamente, es una fórmula que la pueden aplicar para verificar. ¿Ya? Y así, para cualquiera de ustedes va a encontrar acá. Este es un gráfico genérico que está en la guía. Pero si ustedes van a las fábricas, como por ejemplo fábrica de turbinas Foyd, ustedes saben qué es Foyd. Foyd es una, no solo de turbinas, sino de bombas, una industria o una fábrica. Foyd. Se dice Foyd, pero es Void, porque la B es alemana, austríaca, alemana. La B se lee como F. ¿Ya? Void. Van a ver sus propias de su experiencia de esa fábrica que tiene más de 100 años de vida, que tiene sus gráficos para pequeñas centrales hidroeléctricas y grandes centrales hidroeléctricas. Una curva de este tipo que la utilizan ellos. Entonces uno puede recurrir a la Foyd, a la Gilbert-Gilkes, que es inglesa, a la Ansaldo, que es italiana, Schneider, francesa, alemana, y también algunas de ellas tienen su sucursal y su fábrica en Brasil, en Argentina, o algunas cuando son pequeñitas incluso de fabricación local en algunos de nuestros países latinoamericanos. Entonces aquí puedo escoger el tipo de turbina, ¿ya? Pero también pueden, como les digo, escoger en esas fábricas y están en sus páginas, ¿sabes? Así que no se preocupen. Aquí vamos a ver un poco de turbinas ya a nivel de foto, por ejemplo acá. Esta es antigua, pero igual sirve. Esta no se ve la turbina, pero es para mostrarles que obviamente la turbina estará pues metida, digamos, estará metida aquí. Aquí este es el inyector.
digamos que la turbina estará por acá, así por decir, con su cuchara. Aquí va el chorrango, ¿no? Aunque lo veo muy cerca, debe estar un poco más aquí, digamos. Es la turbina dentro. Obviamente, la turbina, en este caso, es Pelton, porque esta es una central de Songo de no gran caída. Es solamente para mostrarles que obviamente también, fíjense aquí atrás, se lo ve, este es eje horizontal y este con rojo es la carcasa que se ve de un generador. Está más allá. Entonces, dentro de esta carcasa está la turbina. Tiene que tener una cosa así para que nadie se acerque porque esto llega desde la altura de caída X y entra pues con un ruido y un golpe a la turbina fortísimo y que obviamente es toda esa agua, no es que ni una gota sale a los lados, sino que se queda y después baja a una especie de túnel para que se lo lleve al río. No, pues salpica de todas maneras, ¿no? Imagínense dentro de la casa de máquinas donde hay equipo eléctrico, etcétera, entonces tiene que haber una tapa que tiene su lugar con una grúa. Aquí están, fíjense acá, están los pernos, por otro lado alrededor, entonces se la agarra con una grúa, primero se sacan los pernos y se la puede destapar. Aquí todo lo necesario que haga hacer para destapar. Y esto se destapa para hacer, por ejemplo, una inspección de la turbina. Bien, otra turbina que vamos a ver. Y aquí tenemos dos tipos. Esta está como para mostrar una foto que ya la ven las dos. Esta es la que, similar a la que hemos visto. Fíjense, el agua viene por acá. Tenemos un inyector y además aquí en una especie de IE entra también con dos inyectores hacia allá. Esta es la tapa. Este es el generador. Aquí en parte es el cojinete y al otro lado también. Se lo vería si fuera otra foto que después vamos a volver a ver. Mientras que este, fíjense, es una Francis. Lo que les he mostrado el caracol y aquí adentro está la Francis. Eso les mostré. Ahí está la Pelton. Estas son las cucharas. Qué interesante de esto. Siempre les pregunto a los estudiantes. Fíjense que si yo le hago un corte, o más bien una vista de frente de la cuchara, es así. Bien. Así. Fíjense esto. Esto de aquí que he hecho es esto. Entonces, el chorro de agua cae aquí. Vamos a hacerlo de otro color, ese chorro de agua. Chorro de agua, decimos. Va a ser, digamos, aquí. El chorro de agua que le cae, que sale de aquí, ¿no? Obviamente esto está sin la tapa y está parada, no es que esté funcionando. Para verla precisamente, bueno, en realidad estaba en montaje de la turbina. Y bueno, aquí está el chorro de agua. Y como ustedes verán, aquí esta raya es esta que se ve aquí, este de aquí, esta puntita, que va más allá. Es decir, está la forma. La cuchara, el cuenco, la parte de honda de la cuchara, hace esta operación.
hacia el centro. ¿Ya? Una cosa así. ¿Ya? ¿Y para qué sería esta cosa? ¿Y por qué no dejarla nomás como una cuchara? Es decir, más sencillito hasta para fabricarlo, que tenga su concavidad sin nada de imperfecciones y que el chorro limpiamente choque contra eso. ¿Por qué esta cosa de aquí? Que se le llama en inglés el split, la división. ¿Alguien puede decirme? Ingeniero, ¿será que es para distribuir mejor el empuje ejercido por el fluido sobre toda la paleta de la turbina? Y así se aproveche ¿No mejor. sería mejor si fuera todo continuo, si es para distribuir? Imagínense una cuchara toda plana, no cóncava, mejor dicho, pero una sola. ¿Qué está poniendo ahí en medio? O sea, parece ilógico, efectivamente, y en parte usted tiene razón. Pero ahora vamos a, si hiciéramos una especie de corte, sería una cosa más o menos así. ¿No? Más que corte, digamos, la cuchara vista así de frente. Y suponiendo que el chorro ya, en este caso, viene así. Perdón. El chorro viene así. Se nota, ¿no? Se ve qué tipo de corte he hecho para que se vea. Más que corte, es una vista de planta. No, de planta no, de perfil, es un perfil. El chorro, por lo tanto, llega así. Esto, lo que yo les preguntaba, ¿por qué esto no podría ser esto, en vez de hacer esto, el split? ¿Por qué no hacerlo directamente una cosa así linda? ¿No es verdad? Y el chorro que vaya y choque y no choque contra esto. En parte tiene razón, le decía, porque efectivamente, vamos a borrar entonces esto de acá, que cómo es realmente esto de aquí. Y resulta que el chorro, casi lo borro. El chorro está viniendo de aquí. ¿Qué va a hacer? Va a rebotar en este sentido. Y por la forma. Y a este otro lado va a rebotar por aquí. O sea, va a chocar y va a rebotar. Pero a los lados, a causa de esa. ¿Y por qué es eso? Porque si es todo esto cóncavo y el chorro cae, va a rebotar, porque no lo traspasa a la turbina, obviamente, es de acero. El chorro cae y rebota al chorro y lo frena más bien. Ahí está el detalle, que el chorro llega y se va para allá. No viene, llega y rebota y frena el siguiente segundo del chorro que cae, ¿no es verdad? Porque es instante tras instante dando vueltas. Entonces sería un freno si esto fuera todo cóncavo. Mientras que haciéndolo con el split, con esta división, el chorro cae y rebota por la forma hacia los lados. Por decirlo así, Y no interfiere con lo que está cayendo en el instante siguiente y sigue cayendo. Hace esto, el chorro. Y ahí, pues, si no, tendría una gran pérdida, ¿no? De que le chocara. Esa es la razón.
Y el tipo de turbina Pelton es la más sencilla que la Francis y la Kaplan, y por lo tanto más barata fabricarla. Listo. Entonces nos vamos para allá. Y vamos a ver alguna otra cosa más. Allí se ve, miren, por acá va a salir el chorro contra esto. Aquí están en pleno montaje, se nota, ¿no? Con estas maderas que están trabajando. Es porque están ahí, se lo ve flamante a la turbina. Y aquí va a venir a acoplarse una parte del eje hacia, digamos, hacia atrás, hacia adelante más bien, digamos, para acoplarlo al rotor del generador. Obviamente, cuando el chorro viene por aquí, va a hacer dar vueltas en sentido horario. Sí, lo hemos visto. Mientras que estas son las más difíciles de concebir con este tipo de rodete. Ahí está un detallito de la espiral, por aquí está viniendo el agua y va a dar vuelta. Va a entrar. Esta es otra Francis de Songo también. Esta la pongo porque fíjense, el inyector está más clarito acá, por donde baja el agua con la Pelton. Aquí se lo ve muy bien a la cuchara. En España le llaman no sé cómo le llaman a la cuchara. Bueno, viene el agua a toda mecha y el regulador del caudal es este cono, tiene forma de cono, ¿no? Que es como una válvula, por lo tanto, acá, en el sentido que es un cono de que entrándose sale más agua y saliéndose hacia afuera no sale nada de agua. Aquí, por ejemplo, aquí están haciendo un mantenimiento, la aguja se la ve muy bien y está detrás de él toda la presión del mundo de la H que tenga esto. Y se le puede hacer, obviamente, el mantenimiento, inspección, sacarle, hacer todo el trabajo de mantenimiento que se hace, ¿no? Y de inspección. El que realmente regula el caudal, el aparato, el actuador que regula el caudal, es esta agujita en la espalda. Entre que son unas paletas en las Francis que hemos visto también. Ahí está, esto. Entrando va a salir más agua, más caudal. Saliendo hacia afuera va a salir menos caudal hasta que incluso llega un punto en que lo cierra completamente. Por eso lo dije aquí. Esta es la parte final del inyector en las Pelton. En las Francis no hay inyector porque entran por todas partes el agua, ¿no? Y hay otro sistemita de, como les mostré en una primera, unas paletas que sí van a abrir y cerrar, pero todas. Aquí también se ve una de reserva, una Pelton. Siempre la misma forma, mucho más sencilla. Esto lo muestro solamente porque es el final de una tubería. Aquí está la casa de máquinas. En el piso de arriba, este es el subterráneo, digamos, por donde la tubería, y aquí se divide en dos inyectores, el agua. Y esto es lo que después vamos a ver con más detalle, que es el resto. Aquí lo mismo, aquí está interesante, digamos, ese lugar donde están las paletas en una Francis o jinete. Y este es de tipo axial en otra central de Takeshi, donde la turbina está acá, el eje es este y es de tipo eje vertical. Está una turbina Francis en Takeshi.
que está desgastada ya en partes y que obviamente la sacaron porque seguramente presenta ya algunas vibraciones, ¿no? Y listo. Con lo cual nos terminamos de la clase. Quería hablar de los grupos, pero no me ha dado el tiempo. Ya los formamos. Todavía hay algunos casos que tengo que confirmarles. Pero ya hasta el jueves todos los grupos ya están armados. Ya deben estar trabajando. Lo que me falta es, además ya hemos visto quiénes son los coordinadores, me falta es armar un WhatsApp. Voy a armar exclusivamente coordinadores. Y cada grupo va a trabajar a través con su coordinador para cualquier cosa conmigo. ¿Ya? Me refiero al proyecto. Después estoy siempre disponible para todos. Perdón, Disculpe, ingeniero. no escuché muy bien. ¿Cómo? No escuché muy bien, ingeniero. ¿Y los que estamos sin grupo, qué hacemos? El próximo semestre 2021, semestre 2, nos veremos las caras. No, voy a verificar los que están sin grupo, por qué están sin grupo. De repente, porque no cumplen los requisitos. O de repente, porque se inscribieron a lo último, porque nadie debería estar sin grupo hasta hace más de una semana. Porque yo la lista de la universidad bajado las listas oficiales. Más bien hemos eliminado, no porque yo haya eliminado, sino porque no cumplen requisitos, prerequisitos, que son 278 y para los eléctricos, no, y los mecánicos, los electromecánicos también, pero todo el mundo lo ha cumplido, por eso está. Pero alguno de repente no he estado verificando, como he visto que hasta casi digo, desde primaria de colegio ya están entrando, no, desde primaria de la universidad, digamos, de los primeros semestres, están entrando, no he verificado todo todavía. Fundamental, máquinas eléctricas de corriente alterna 2, máquinas eléctricas 2 y MEC 278. Los que no tienen eso es porque el Zeus o algún dios o que se llamará ha permitido que todo el mundo entre. Ya lo he verificado del primer semestre hasta del segundo semestre. Claro, como está libre todo arriba, como si fuera. Y si no se resuelve eso, los parciales se van a dar cuenta que valía la pena hacer esas materias. ¿Ya? En los parciales se van a dar cuenta. Entonces, muchos han retirado porque no cumplían. ¿Y más o menos de cuándo sería, disculpa, ingeniero, eso? No quiere decir que... Entonces esperamos los que no tienen grupo, ¿no, ingeniero? Sí, por favor. No quiere decir que automáticamente no van a entrar. Simplemente voy a verificar. Yo ya tengo los que me han reclamado, que son 2 o 3, su nombre completo y su registro. Bien, ahora sí, a pelar capucha, que voy a sacar foto. Primera pantalla. Están todos lindos. Aunque sea por un minuto, no puede María Fernando y José Miguel abrir su pantalla, su cortina, hacerla, abrirla, la cortina, nada. Ya de todas maneras, aquí va la primera foto. Y lo vamos a un ratingo.
Ya está la primera. La segunda pantalla. Algunos se acercan tanto a la pantalla que yo estoy mirando hasta sus amígdalas. No es necesario que les mire su amígdala. La segunda pantalla. Listo. Y la tercera pantalla. En la tercera pantalla se repiten algunos porque, claro, ya no son todos. Esto es. Listo, jóvenes. Ya saben, su cronograma, entren a mi página, tienen todas las instrucciones. Cualquier consulta, sin problemas. Inge, no sé, uno le pregunta por privado, disculpe, ¿Cómo? no se molesta si uno le pregunta a su número privado alguna duda. No. No, Ya, no me molesta. bueno, ya, gracias, Inge, gracias. Ya. Hasta luego. Chao, chao.